Buenos días, yo soy Laura Castañeda, soy la responsable de la consulta de enfermedades renales hereditarias en la Clínica Universidad de Navarra. El día de hoy les voy a contar sobre la amiloidosis por fibrinógeno alfa. Entonces, ¿qué veremos hoy? Tenemos que empezar definiendo, obviamente, qué es la amiloidosis, ¿vale? Y para eso pasaremos, en primer lugar, a definir qué es una proteína, porque del concepto proteína viene el concepto de proteína amiloidogénica. Después veremos cómo la amiloidosis puede afectar al riñón, qué es la amiloidosis por fibrinógeno alfa, cómo la diagnosticamos, qué opciones de tratamiento tenemos al día de hoy y esto qué implica para las familias de los pacientes que ya tenemos un diagnóstico. Bien, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas extraordinarias que están compuestas por cadenas de aminoácidos, es decir, productos muchísimo más pequeños que están unidos como si fueran una cadena de perlas. ¿Por qué son importantes? Yo siempre le digo a los pacientes, es lo más importante. Todos nuestros cuerpos, todos nuestros tejidos, todos nuestros órganos están constituidos por proteínas, ya sea para construir estos órganos, para repararlos, para defender el cuerpo. Los anticuerpos son proteínas. La regulación de todos los procesos del cuerpo se da por proteínas, es decir, las defensas son proteínas. Y obviamente la constitución de tejidos para que crezcan sanos deben estar formados por proteínas bien hechas. Que además de tener una secuencia de aminoácidos concreta para una proteína concreta, para una función concreta, para que esto se dé, además, las proteínas o esa cadena de aminoácidos debe plegarse y adquirir una forma tridimensional. Si no tiene su forma programada, esa proteína es mal funcionante y además de no cumplir esa función, termina depositándose en los tejidos y produciendo enfermedad. Entonces, ¿qué es la amiloidosis? Pues las proteínas normales tienen esa unión de aminoácidos, se pliegan bien y hacen la función determinada, o defienden el cuerpo, o hacen tejidos, o son enzimas, o son hormonas. Pero si no se pliegan bien, queda como un masacote, un bulto, que no va a funcionar y que el cuerpo no reconoce para eliminarlo y termina depositándose en los distintos órganos y con ello lleva a enfermedad. Eso es una amiloide, una proteína que no se plegó bien, por mucho que la secuencia de aminoácidos sea la correcta o que la secuencia es más o menos la que es, pero la función no es adecuada y el cuerpo dice, ¿qué hago con esto? No sé cómo eliminarlo, no sé cómo degradarlo, así que se deposita. ¿Dónde se deposita? Se deposita en cualquier tejido u órgano del cuerpo. En este caso, los riñones, el corazón, los nervios, el hígado, todo el aparato digestivo. Hoy nos centraremos en el depósito en los riñones porque la amiloidosis por fibrinógeno alfa se puede considerar como una enfermedad limitada al riñón. ¿Qué es el fibrinógeno? Entonces, como ya veníamos en la parte introductoria, el fibrinógeno es una proteína. Es una proteína que normalmente se produce en el hígado y que su función es ayudar a la coagulación. ¿Por qué? Porque el fibrinógeno se convierte en fibrina y es parte fundamental del coágulo junto con las plaquetas. ¿Y qué es la amiloidosis renal? Es cuando esa proteína no funcionante y mal plegada se deposita en el riñón. Y como lo hablaban nuestros compañeros anteriormente, el riñón es un filtro de sangre formado por varios coladores pequeños conocidos como glomérulos. Si el amiloide, ya sea por fibrinógeno alfa o por otra proteína, se deposita en esos coladores, con el tiempo se van tapando y el filtro en general se daña. Y el daño del filtro de ese riñón termina en un empeoramiento de la función renal, inicialmente traducida en pérdida de proteínas, pero con el tiempo en pérdida de ese porcentaje de función renal y el acúmulo de productos de desecho en la sangre. La amiloidosis por fibrinógeno alfa es eso, una amiloidosis de carácter hereditario por mutaciones en el gen FGA, que es el gen de la cadena de fibrinógeno alfa, que está localizado en el cromosoma 4. Entonces, ¿qué pasa? El ADN normalmente, ese gen es la receta para el fibrinógeno, pero cuando en el hígado hay un cambio de esa receta, se produce un fibrinógeno alterado, por tanto un amiloide. Y como lo comentaba anteriormente, ese amiloide se deposita en nuestros coladores
primero nos da proteínas en la orina y con el tiempo un descenso de la función renal de forma general. Es una enfermedad que ya estamos aquí hablando de enfermedades que son raras porque son hereditarias, pues es ultra rara, porque constituye solo el 10% de todas las amiloidosis de carácter hereditario y se caracteriza porque nuestros pacientes, o la mayoría de ellos, porque veremos más adelante cómo pueden ser distintos grupos según la mutación, son pacientes entre 50 y 60 años que tienen proteinuria e hipertensión arterial y que suelen pasar a enfermedad renal crónica avanzada, es decir, antiguamente llamada terminal, 4 a 6 años después del inicio de los síntomas. Entonces, ¿por qué se caracteriza esta amiloidosis? Es una enfermedad con una herencia autosómica dominante. ¿Qué significa dominante? Nosotros todos tenemos 21 pares de cromosomas, ¿no? Unos sexuales y otros autosómicos. Y vienen a duplas. Siempre que veis el dibujo son dos copias, una de la madre y la otra del padre. Esta es dominante porque si tenemos una sola de las copias enferma, eso genera enfermedad, ¿vale? Como es autosómica, se pueden afectar tanto hombres como mujeres y una de las características principales es que si hacemos un buen árbol genealógico, vamos a encontrar varias generaciones afectadas. Al ser una copia la que necesitamos para que se produzca enfermedad, nuestra descendencia como paciente tiene un 50% de riesgo de heredar. Es como lanzar un poco una moneda al aire. Características importantes de esta enfermedad que hacen difícil el diagnóstico es que tiene dos conceptos que son fundamentales para poder hacer un consejo genético, que es la penetrancia incompleta. ¿Qué quiere decir? Que yo soy un paciente con una copia alterada y yo tengo enfermedad. Si mi hijo hereda esta copia, no significa que él vaya a ir exactamente igual que yo. Puede que no genere enfermedad, lo que significa penetrancia incompleta, es decir, que no toda la herencia de esa copia mutada va a generar enfermedad, y expresividad variable. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que aún teniendo la misma mutación, unos, por ejemplo, debutaron con 30 años y entraron a diálisis o a trasplante renal a los 5 años, a los 40, como otros que debutaron a los 65 y entran a diálisis a los 70. Eso es expresividad variable. Unos empiezan con síndrome nefrótico, es decir, una pérdida importante de proteínas en la orina, edemas y que se hincha muchísimo, y otros que nos damos cuenta solo porque encontramos las proteínas, pero ellos no sienten nada, no están hipertensos. Eso es el significado de expresividad variable, lo cual hace difícil el diagnóstico. Por ejemplo, la poliquistosis. Todos tienen quistes, todos son grandes, todos se parecen. Hay diferencias de años, pero salvo casos excepcionales, no son tan variables, lo cual hace más fácil pensar en ella que en esta enfermedad. En el mundo se han descrito como mutaciones patogénicas, sobre todo los pacientes que estáis aquí, que ya tenéis estudios genéticos, sabéis que los cambios o las variaciones en el ADN tienen varios significados, o pueden ser patogénicas claras, posiblemente patogénicas, variantes de significado incierto o benignas, que solo hacen que sean variables pero no generan enfermedad. Pues patogénicas o probablemente patogénicas, hasta hace unos 6 meses tenemos 17 mutaciones. La más frecuente en el mundo es la E526V, y la más con peor pronóstico, un pronóstico intermedio, es la R554L. ¿Por qué la nombro? Porque esta es una de las mutaciones más frecuentes, o lo que yo estoy viendo, en población española. Esa mutación fue descrita hace ya casi 20 años, justamente en una familia española, con 101 miembros, que consultaron 2 miembros casi de las líneas finales, y haciendo un buen árbol genealógico se dieron cuenta de todos estos puntitos negros que significan presencia de la mutación o de enfermedad renal crónica, y se dieron cuenta que no era tan variable. Dentro de mi experiencia tengo esta misma mutación en 2 familias diferentes, y lo que tienen en común es que la familia de este artículo, que está escrito en Inglaterra porque justamente los pacientes Diana vivían allí, pero el origen eran vascos, igual que mi familia.
son pacientes vascos. Entonces, ¿cuándo sospechamos, y que es bastante difícil, una amiloidosis por fibrinógeno alfa? Pues normalmente será una persona de entre 50 y 60 años que pierde muchas proteínas en orina y que tiene hipertensión. O por otro lado, que empieza a empeorar la función renal y no tenemos la causa. No hay causas habituales, no hay diabetes, no hay lupus, no hay una proteína mala, que es la proteína monoclonal en cadena. Y cuando ahondamos más, cuando rascamos, yo siempre le digo a mis residentes, en esta consulta, la enfermedad renal crónica que no esté bien filiada va a llevar un árbol genealógico extenso. No es preguntarle, ¿y su papá tenía enfermedad renal? No. Historia familiar negativa, no. Hay que ir más allá. ¿Qué sabe de sus abuelos? ¿Qué sabe de sus bisabuelos? ¿Qué sabe de sus hermanos? ¿Alguno ha ido a diálisis? ¿Escuchan mal? ¿No escuchan? ¿Le han hablado en la empresa que pierda sangre en la orina? O sea, hay que rascar muy al fondo en los pacientes que no tienen un diagnóstico para su enfermedad renal crónica, porque mucho se pasa por alto que la causa puede ser genética. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico de amiloidosis por fibrinógeno alfa? La prueba fundamental, como en todas las enfermedades renales, es biopsiar el riñón. Y ya les han explicado mis compañeros en qué consiste esta biopsia, que es sacar un trocito de riñón, mirarlo al microscopio y, en este caso, detectar que tenemos un depósito de amiloide. Eso lo vemos con una técnica especial que es el rojo Congo, que brilla en forma verde a una luz polarizada. Y entonces eso dice, tengo amiloide. Pero el amiloide, los pacientes que tienen amiloidosis del tipo que sea, saben que son de muchos tipos. No me basta con decir, es amiloide, seguro sea fibrinógeno. Tengo que confirmar que es fibrinógeno. Y lo puedo hacer con técnicas especiales que se llama inmunohistoquímica o mucho más avanzadas que la espectrometría de masas. La espectrometría de masas está más limitada porque hay pocas máquinas en el mundo y en España, pero bueno, en la clínica la tenemos y solemos hacerla en los casos de amiloidosis para confirmar con certeza cuál es el tipo que tenemos. Después de decir, vale, tengo una amiloidosis, el precursor de esa amiloidosis, es decir, la causa es el fibrinógeno alfa, no me vale saber, pues ya tengo amiloidosis con fibrinógeno alfa, haré seguimiento porque es como me quedo. Hay que determinar el tipo de mutación, porque en los últimos 10, bueno, menos, en los últimos 7 años nos hemos dado cuenta que en el caso de esta enfermedad la mutación es importante para poder hablarle al paciente del pronóstico. Por ejemplo, en los casos de poliquistosis el estudio genético no es obligatorio porque el diagnóstico se hace con la prueba de imagen. Porque si es una amiloidosis, si es una poliquistosis clásica, más o menos podemos determinar un pronóstico como en el volumen renal, el tipo de pérdida de filtrado que se va dando y el seguimiento. No es obligatorio, pero en este caso, según el tipo de mutación, los pacientes van a avanzar más rápido a enfermedad renal crónica avanzada, es decir, a llegar a diálisis y a trasplante. Y por otro lado, en el caso de dar el trasplante, el pronóstico de supervivencia del trasplante es diferente. Incluso el llegar a considerar el trasplante hepático, porque, ojo, yo he dicho que el problema está en el hígado. El riñón está bien, de nacimiento el riñón está bien. Lo que pasa es que tiene que asumir el depósito de una proteína mal hecha en el hígado, hablando mal y pronto. Entonces, hay que hacer la prueba de buscando cuál es la mutación del fibrinógeno alfa, ¿vale? Esta prueba nunca debe de realizarse sin un asesoramiento genético. Y un asesoramiento genético no empieza en el momento en el que a mí me dan un papel con un montón de información y de genes y de variantes, sino antes. Los asesoramientos genéticos, aunque no es el objetivo de la charla, se dividen en 2 partes. El asesoramiento genético pretest y el posttest. El pretest es que yo, cuando le enseño en la consulta a mis residentes, no les digo, no es decirle al señor, yo le voy a hacer como una analítica, saque esto y ya. Esto tiene implicaciones no individuales. Esto tiene cambios en generaciones y generaciones, va a afectar tanto la salud física y mental, no solo de una persona, sino de muchos a su alrededor. Entonces, es una
decisión importante y debe ser informada. La gente tiene derecho a saber si quiere saberlo o no. No se puede pedir con libre. Entonces, pretest, le explico, vamos a buscar esto. El estudio, como lo hablaba con algunos de ustedes en los cafés, los estudios genéticos jamás son negativos. No se puede hablar de estudios genéticos negativos. Solo se puede hablar de positivos, cuando encuentro una causa, o no informativos, porque la genética al día de hoy, las enfermedades hereditarias, no han terminado de buscarse todas las mutaciones. Lo que no encuentre hoy no significa que en 5 años no se encuentre. Entonces, se les tiene que explicar de que no siempre pueden ser informativos y de qué implica eso, y que si son informativos, qué va a implicar para la familia. Una vez con el resultado, no sé si alguno ha vivido que pueden ser resultados bastante amplios, porque no solo vamos a veces a buscar pues, el fibrinógeno alfa y esta mutación, no, realmente hacemos grandes grupos de genes que pueden explicar esas alteraciones y en el cuerpo, el que yo sea diferente a Marta, aunque compartamos el 99,9% del genoma, son las variantes en ese ADN lo que nos hace a todos diferentes, y no todas las variantes son malas. Entonces, pueden haber varios resultados y si no son explicados de forma coherente y se confunde una variante de significado incierto con algo malo, podemos mandarnos en un gran lío. Podremos asustar a una persona sin ser esa la razón de ser. Entonces, siempre que la prueba la pida a alguien que sepa de genética o que tenga algún conocimiento sobre ello, y si no lo tiene, no significa que no se pueda hacer. Siempre hay o debería estar un genetista al lado, porque a veces yo como nefróloga de enfermedades renales hereditarias encuentro mutaciones en otros órganos que no venían al caso, pero para eso tengo a mi genetista al lado de decir, mira, oye Marta, que también se llama Marta, ¿qué pasa con esto? Yo no lo puedo explicar, y me dice, lo hago yo. El asesoramiento, tú asesoras lo tuyo o asesoramos las dos. Entonces, siempre asesoramiento genético. ¿Y para qué nos sirve además ese estudio? Además de identificar la causa, la mutación de esa persona, nos sirve para establecer el cribado en los familiares, es decir, saber a qué familiares, que normalmente son los de primer grado, le puedo hacer el estudio, y suelo evitar, o se suele decir que se evite estudio en menores de edad salvo indicación clínica. ¿Qué quiero decir? Si mi paciente viene por proteinuria, enfermedad renal crónica, pero de repente su hijo de 15 años también tiene proteinuria, aunque sea un menor de edad, tiene indicación clínica de hacer ese estudio. Bien, ¿por qué es importante este estudio? Como les hablaba al inicio, la edad de inicio y la velocidad de progresión en la amiloidosis por fibrinógeno alfa es diferente según el tipo de la mutación en la que nos encontremos. Hay amiloidosis por fibrinógeno alfa que tiene un inicio más tardío, que suele aparecer los primeros síntomas, sobre todo la proteinuria, entre los 50 y los 60 años, y que tienen una progresión a diálisis o trasplante renal mucho más lenta, que es el caso de la mutación más frecuente, que es la E526V. Un inicio intermedio que suele aparecer los primeros datos de proteinuria sobre los 40 a 50 años, y la progresión es moderada, o sea, es decir, no tan lenta pero no tan rápida, que es el caso de la mutación que hemos encontrado en estas 3 familias españolas, que es la R554L. Y hay otras amiloidosis por fibrinógeno alfa, sobre todo descritas en el Reino Unido y en Norteamérica, que pueden empezar incluso a los 20 años. Y la progresión es en menos de un año, el 20% de los pacientes ya están en diálisis. Son variantes friendship. Friendship significa de alteración del marco de lectura. Tengan en cuenta que las fibras de ADN vienen como en bloques de A3 letricas. Entonces, cada 3 letras codifican a un aminoácido. Yo dije que las cadenas de proteínas son de esos aminoácidos unidos como perlitas. Entonces, lo normal es que hayan como unas señales de inicio y parada de la lectura de los genes. Si no, se leerían todo de corrido. No, hay señales de inicio y de parada. Y entonces, de aquí a aquí es una proteína. Pero si esa lectura se altera, porque se alteran esas 3 létricas, todo se lee mal.
todo se codifica mal y, por tanto, si tú dices, si todo está mal, todas las secuencias de aminoácidos están mal, pues se va a producir una proteína totalmente disfuncionante, cero función y totalmente amiloidogénica. Por tanto, una enfermedad como más grave, ¿vale? Pero como todos han ido repitiendo en las charlas, cada persona es diferente, cada familia es diferente y todos merecen un seguimiento individualizado, por mucho que la mutación sea la misma. Además, ¿para qué me sirve? Pues lo llevo repitiendo, porque esto es un seguimiento familiar y no solo individual, ¿vale? Entonces, sobre todo en la amiloidosis por transtirretina, ya se ha establecido como una indicación de cuándo buscar en los familiares de ese paciente afecto la mutación. Entonces, guiados por ella, podríamos decir que el inicio del seguimiento en personas asintomáticas, familiares de primer grado, que tengan la mutación debe empezar unos 10 años antes de los síntomas del caso índice. El caso índice fue el paciente que se diagnosticó de fibrinógeno alfa y que se encontró la mutación. ¿Cómo se busca la mutación? Eso es otra cosa. En el paciente índice, o sea, el paciente que consulta conmigo, le hago la biopsia, le diagnostico de amiloidosis, a él, por fibrinógeno alfa, que me ha salido ahí en la biopsia, a ese paciente le hago un exoma clínico. ¿Qué es un exoma clínico? Le hago un análisis de todo el genoma que codifica para algo. El genoma hay que verlo como rayas blancas, rayas negras, rayas blancas, rayas negras. Las rayas blancas siempre llevan a trozos de proteínas. Las rayas negras se creían que eran regiones reguladoras que no producían nada, pero no es de todo el cierto. Pero digamos que analizamos las rayas que codifican cosas. Entonces voy a buscar todo para ver cuál es la mutación. Cuando encuentro una mutación que explica la enfermedad, a los familiares no voy a hacerle todo el exoma de rayas blancas, sino le voy a buscar solo esa mutación puntual se llama. Entonces, a los familiares lo que voy a hacer es, vale, tu padre tiene amiloidosis por fibrinógeno alfa, te voy a buscar esta mutación. Si tú la tienes 40 años, tu papá empezó con 50, pues vas a empezar a venir a mi consulta, aunque no tengas proteinuria, aunque la creatinina esté estupenda y aunque la tensión esté bien, desde ya. Se plantea que según el tipo de mutación, empecemos en los pacientes que tienen la variante más frecuente sobre los 30 a 35 años y en los que tienen variantes de alto riesgo, empecemos mucho antes, inclusive en la adolescencia, ¿vale? Y según cómo esté la creatinina, las proteínas y la tensión, pues los veremos cada año o cada 6 meses. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos el diagnóstico de amiloidosis? Todos dirán, pues tratarle. Al momento no hay tratamientos dirigidos para la amiloidosis por fibrinógeno alfa, pero lo que tenemos que hacer es lo que sabemos hacer todos los nefrólogos, cuidar ese riñón hasta el último momento, que es que tenga bien la tensión, no, que la tenga excelente, ¿vale? Usar medicación que ayude a reducir la pérdida de proteínas en la orina, lo han hablado anteriormente, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el losartán, el ramipril, el enalapril, y los inhibidores los ISGLT2, que son nuevos medicamentos que usamos para el Alport o para todas las enfermedades proteinúricas, y empezarle a hablar de la importancia de evitar ciertos medicamentos o sustancias que no tienen que ver con la enfermedad, pero que pueden ser nefrotóxicos para todos. Pues si te duele la cabeza, mejor paracetamol y no ibuprofeno, con calma con la cafeína, porque la tensión se puede alterar, empieza a adaptar tu dieta a ser lo más baja en sal posible. Con el tiempo tendremos que empezar a controlar la hinchazón si aparece por la proteinuria, la anemia si aparece por la progresión de la enfermedad y la alteración de los minerales en la sangre. Y finalmente, cuando esa función se agote, ofrecerle la diálisis o el trasplante renal. En cuanto al trasplante, debemos individualizar caso a caso. Todas las personas son diferentes, las edades de progresión son diferentes, no es lo mismo tener 50 años, ser sano, hacer ejercicio, que tener 80 años, un infarto. Entonces se individualiza el trasplante como se individualiza en todos. Entonces, ¿qué sabemos? El trasplante solo del riñón, tenemos en cuenta que el órgano problemático sigue ahí y que, por tanto, la amiloidosis se puede volver a aparecer en el riñón trasplantado, ¿vale? Porque el hígado sigue produciendo ese fibrinógeno alterado. Y por otra parte, que quizás lo más eficaz sería hacer un trasplante de hígado-riñón, pero
tiene sus limitantes. Trasplantar un hígado, en teoría, para funciones principales y que producen el riesgo o que pueden conducir a un riesgo a la vida que está perfecto, quizás necesite un equipo multidisciplinario y verlo con cuidado. No es que de entrada digamos, claro, tiene la variante más grave, le voy a quitar el hígado. No, eso no se puede así, no hay tanta experiencia y sí se sabe de casos que hay un 30% de mortalidad. Entonces, estrategias de trasplante, están estas tres, que no vamos a andar, salvo que lo preguntéis luego. El trasplante renal aislado, sobre todo para mutaciones que son menos agresivas, como la más frecuente, el hepatorrenal, que se ha hecho en Francia y en Inglaterra con bastante buen resultado clínico, con una supervivencia del injerto mayor de 7 años, que suele ser la media de supervivencia en estos pacientes, y teóricamente se podía incluso, en los casos en que se diagnostique la enfermedad sin grandes síntomas o sin ningún síntoma renal, hacer un trasplante hepático preventivo. Pero esto es algo teórico que no se realiza. ¿Qué hay en el futuro? Pues dirán, la cosa es corregir ese gen que está mal. Entonces, en el futuro tenemos terapias génicas, sobre todo enfocadas en el silenciamiento genético. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar ese gen y vamos a apagar o bajar el volumen del alelo malo, del que produce, porque claro, si yo tengo un alelo malo que produce fibrinógeno alterado, tendré uno bueno que produce fibrinógeno normal, que es el que hace que si yo tuviera todo el fibrinógeno mal, no coagularía mi sangre. Tengo una parte que se está produciendo bien. Entonces sería apagar el malo para que la cantidad de fibrinógeno alterado y que es el que se deposita deje de producirse. Y habrían dos estrategias, las tijeras génicas, que es primero corto este trozo de alelo, ya no se expresa y expreso solo el bueno. O los RNA. Los RNA, digamos como la secuencia para producir una proteína, es ADN, RNA, proteína. Entonces, las tijeras actuarían a nivel del principio, el RNA, cortar ese trozo de gen que está mal y ya no llegaríamos, porque empezamos en el principio. Pero si ya ese trozo se llevó al mensajero, que es el RNA, pues es bloquear ese RNA, eso harían los RNA de transferencia. Pequeños trozos de mensajeros que bloquearían ese mensajero y por tanto tampoco llegó a la proteína. Es teórico. Hasta ahora hay modelos animales porque, claro, llegar a tanta especificidad de cortar esto y esto específico sin dañar el otro alelo es bastante complicado. Además, también se están investigando terapias de, bueno, no puedo llegar al problema, pues entonces vamos a quitar ese amiloide que se va depositando, lo vamos barriendo, lo vamos degradando. Pero todavía es teórico. Sería una inmunoterapia panamiloide, que sería un tratamiento dirigido como una quimioterapia a bloquear o barrer ese amiloide, pero todavía tampoco hay grandes estudios ni hay ningún ensayo en fase clínica. Mensajes para llevar a casa. La amiloidosis por fibrinógeno alfa es una enfermedad hereditaria que afecta sobre todo al riñón. Pueden verse afectados esos órganos. O no, realmente hay evidencia de depósito del amiloide, pero no hay casos descritos, por ejemplo, de amiloidosis cardíaca por fibrinógeno alfa, ni trastornos gastrointestinales que lo expliquen. Solo se ha visto este depósito en biopsias cuando los pacientes han fallecido, que por carácter académico se realizan, pero el paciente nunca tuvo problemas cardíacos, ni digestivos, ni nerviosos. Así que la consideramos, como dije al inicio, una enfermedad limitada al riñón. Normalmente se manifiesta con pérdida de proteínas en la orina y con los años en fallo renal. El diagnóstico va biopsia, técnicas especiales como la espectrometría y el estudio genético. Existen opciones de tratamiento, de mantenimiento, pero no terapias dirigidas y, sobre todo, saberlo a tiempo permite cuidar mejor a la persona y a su familia. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo he entendido muy bien, y eso que no es lo mío. ¿Tenemos preguntas o ya se las hemos hecho durante el café? ¿No hay preguntas?
Ay. Hola. Quería preguntar, a ver, en la anterior charla de glomerulopatías por complemento, se dice que era importante controlar la pérdida de proteínas que sea menos de 1 gramo. No sé si en este caso, que también la pérdida de proteínas es alta, se tiene ese valor de menos de 1 gramo y cómo se controla. Debido a lo que hablamos, la frecuencia de la amiloidosis por fibrinógeno alfa es muchísimo menos que las alteraciones del complemento, por tanto no hay guías de consenso porque todo lo que se sabe, ni siquiera hay estudios grandes, son reportes de casos o de casos que van dando los médicos que se dedican a enfermedades renales hereditarias durante el mundo. No se ha escrito un consenso sobre esto. Lo que sí es que vamos a controlar la proteinuria y el valor o lo que llevamos los pacientes o los médicos que tenemos este tipo de pacientes es llegar a alcanzar la mínima proteinuria posible. El problema es que es dependiendo del valor que arranquemos. En uno de mis pacientes arrancamos con 3,6 gramos de proteínas y actualmente estamos en 1,5. ¿Y cómo lo hemos logrado? Pues modificando todos los hábitos. Bajar de peso, porque eso aumenta la pérdida de proteínas, mejorando la dieta, no se restringen las proteínas en orina en la dieta porque eso no va a ayudar, porque esa no es la fisiopatología, las proteínas que pierden no son las que comen, es las derivadas al daño y el amiloide. Por tanto, la restricción proteica no está y llevamos dar todo el arsenal que tenemos todos los nefrólogos para las distintas enfermedades proteinúricas, pues el bloqueo del RAS, el uso de los inhibidores ISGLT2 y cuidado de peso, de hábitos saludables, pero eso lo hacemos todos. No hay ningún tratamiento que diga esto está dirigido a la proteinuria de los pacientes con amiloidosis por fibrinógeno alfa, porque ni siquiera lo hay para los distintos tipos de amiloidosis. Es para el tratamiento general de todos los pacientes con enfermedades renales de proteínas. No hay un consenso de esto debería ser lo mínimo que pierde, porque no tenemos un arsenal para eso. Lo que más podamos disminuir, y yo creo que más de un 50%, es una buena cifra, que es lo que hemos conseguido, porque a la final no podemos atajar la formación del amiloide. Entonces el daño sigue siendo más prolongado entre más exposición, y entre más exposiciones, entre más años de vida tenga ese paciente. Sí, pues muchas gracias. Y ya una segunda pregunta solo. ¿No sería recomendable hacer unas pruebas de coagulación a estos pacientes que tienen una alteración en el fibrinógeno? Dependiendo de la mutación. Las mutaciones de la amiloidosis por fibrinógeno alfa que se han descrito no tienen problemas de coagulación. Yo las suelo hacer en la primera consulta inicial. Me avalo con los doctores de hematología para hacer unas pruebas de coagulación completas, no solo las básicas, sino completas, y normalmente son normales. ¿Por qué? Porque lo que hablaba, el alelo mutado produce fibrinógeno mutado, pero tenemos el alelo del padre o la madre que es sano y por tanto se produce una parte de fibrinógeno buena que no se deposita y cumple su función. Lo único es que sí que eso no es obligatorio hacerlo a todos, porque tenemos teóricamente que tenemos una parte del fibrinógeno que funciona, pero sí se debe hacer si tenemos una intervención quirúrgica programada. En ese momento sí que llamamos a hematología y hacemos toda la batería de pruebas de coagulación, no las que podemos pedir todos los médicos, sino los que ellos consideran necesarias antes de intervenirlos o que se vayan a ir a un procedimiento dental invasivo, sí solemos hacerlas, sí. Pero teóricamente no hay problemas de coagulación. ¿Vale? Perfecto.